Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, en este caso para ver el video número 102 que va a mostrar un walking tour por la plaza principal de Maldonado llamada justamente San Fernando de Maldonado. Hay un video posterior, el 103, que se va a ocupar de la catedral, y por otro lado el número 104 que se va a encargar de la alcaldía, que ahora se llama Paseo San Fernando. Esta plaza fue fundada por el gobernador José Joaquín de Viana, quien le dio el nombre de San Fernando en honor al rey Fernando VI de España. Recordemos también que San Fernando III de Castilla, está canonizado por la Iglesia Católica y es a quien está dedicada esta catedral que vamos a ver en un futuro video. La plaza tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados de forma rectangular, con 4 calles que la delimitan, a saber Sarandí, 25 de mayo, 18 de julio y Florida. Posee también un monumento dedicado al prócer José Gervasio Artigas, que vamos a ver al final. Como ven, cuenta con un diseño ajardinado y arbolado, con bancos y áreas de descanso. A su vez es sede de muchos eventos culturales. Posee un área con juegos infantiles y está rodeado de cafeterías y restaurantes, además de ser, como dije antes, un espacio utilizado para conciertos y actividades culturales. La fecha de inauguración se considera 1755, que es básicamente la fundación de la ciudad de San Fernando de Maldonado, con el objeto de evitar la intervención portuguesa en la zona. Esta zona en particular dependía de la gobernación de Buenos Aires en ese momento, y Montevideo era una gobernación aparte. Pero bueno, por esa razón se creó esta plaza y este pueblo. A poca distancia de la plaza se encuentra el Museo Mazzoni, que alberga una colección de arte y objetos históricos. Está cerca de la Escuela de Arte de Maldonado, que ha producido artistas destacados y contribuido al ambiente cultural de la ciudad, que es bastante rico, como van a ver. Algunos lugares que rodean la plaza, aparte de los que mencioné antes, la catedral y la comisaría, el Paseo San Fernando, que es un espacio cultural, el McDonald's, que está en la esquina de 25 de mayo y Sarandí, y por ejemplo el consulado argentino y argentinos que tengan que hacer un trámite por la zona. También comienza a la izquierda de la pantalla lo que sería la peatonal Sarandí, que dura 3 cuadras y hay ofertas de todo tipo, gastronómicas y comerciales. Acá tenemos el monumento a Artigas, que recordemos, como se dijo en el video anterior, se formó en esta ciudad, más específicamente en el cuartel de Dragones, para después participar activamente en la independencia de la banda oriental de la corona española. Sufrió muchas reformas, pero sigue siendo el lugar de encuentro principal de Maldonado. Ahí tienen la iglesia, que está todo pintado de rosa, increíblemente, como acá en Buenos Aires, la Casa Rosada. No sé si es por esa cuestión o no. Pero bueno, recomiendo muchísimo visitar esta hermosa plaza y esta hermosa ciudad.